gloriosa. Esperemos que Slim no acabe con un final wagneriano. Y acabe la Bueno, señores. la voy a presentar en A ver, Vamos a ver. buenos días. Tenemos aquí hoy con nosotros a Ramón Punset Blanco y tengo aquí un currículum, pero en este currículum faltan cosas. Mira que es grande y largo. Aquí falta algo muy importante de lo que yo me acuerdo, que ocurrió en el año 69. Yo era alumno de primero de Derecho y tú lo eras de quinto. Y tu primera actividad docente fue a instancias de Gerardo Turiel, que te llevó al seminario de Derecho Romano. Sí. Y en aquel seminario hacíamos las prácticas de Derecho Romano, que estabas tú, estaba Luis Miguel Rodríguez Sánchez Miche, que en paz descanse, catedrático de Derecho Internacional Público. Sí. Estaba Gustavo Suárez Pertierra, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y ministro con Felipe González. Luis Arias, embajador de España en Manila. Ahora está en Seúl. En Seúl. Sí, fue asesor del presidente González en la Moncloa. Sí. Fijaros qué capacidad tenía Gerardo Turiel para convocar gente y qué categoría de gente convocó. Bueno, cuando eran alumnos. Cuando eran alumnos. ¿Qué plantel, no? Sí, los llamaban los Roman Boys. Qué modernos. Ese dato falta en este currículum. Tengo que ponerlo dentro del epígrafe otros méritos relevantes. Bueno, pues hoy tenemos a Ramón Punset Blanco, que nos va a llamar a hablar de la reforma del Estado, algo que está absolutamente en el cambrero. Ramón, ojalá. Muchas gracias. Bueno, yo, en fin, está claro que para mí es estupendo estar con vosotros, que este seminario tiene el nombre de una persona que fue mi primer maestro universitario y un gran amigo, con a que yo conocí en los tiempos del colegio, pero que luego, cuando realmente tuve acceso a él, fue en la Facultad de Derecho, a partir de cuarto de carrera, donde empecé a colaborar con él en los seminarios de clases prácticas de Derecho Romano, en el cuarto y en quinto, ¿no? Y ahí nos pasaron cosas estupendas, algunas de las cuales he contado incluso en la prensa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Gerardo le había preguntado a una chica que al hablar de la obra de Justiniano, en fin, la típica pregunta, ¿no?, de entonces, y la chica dijo lo siguiente: Justiniano era un individuo más bien mediocre. Si lo hubiera conocido, pero tuvo la suerte de casarse con una mujer llamada Teodora, que era de vida licenciosa porque se pasaba día y noche rodeada de jurisperitos. Entonces quedamos estupefactos. Entonces se ve que la típica niña que no entendía nada y pilló unos apuntes en plan de broma, redactados por bien, y aquello valía. Sí. Entonces, bueno, fue una época magnífica y estupenda por todos los conceptos, ¿no? Entonces me siento muy honrado de venir a hablaros aquí de alguna cosilla de estas que ahora están tan, pues eso, de actualidad, ¿no? Como es el tema de la reforma del Estado. Lo primero que hay que decir es que en estos 34 años de Constitución, y a pesar de que en este momento la situación económica no permite muchas alegrías y por supuesto prohíbe cualquier entusiasmo, la experiencia constitucional española es una experiencia exitosa. Indudablemente hemos realizado 3 operaciones increíbles. La primera, la operación de institucionalizar el proceso de convivencia en un país que tenía una tradición constitucional como mínimo accidentada. En segundo lugar, realizar una descentralización política interior absolutamente enorme y en un plazo de tiempo brevísimo. Hay que pensar que, por ejemplo, en Italia la descentralización, la conversión del Estado regional unitario, perdón, del Estado italiano unitario en un Estado regional, pues tardó más de 30 años. Un proceso muy lento, con muchos controles, mucho andamiaje institucional, mucha tutela del Estado en las primeras fases. Y en España lo hicimos realmente entre 1979 y 1983. En 1983 prácticamente queda concluido el proceso autonómico. Y pensar que nosotros teníamos una idea del Estado, de que el Estado español era una especie como de broma, de que era un Estado fallido, según nos decían sobre todo los intelectuales catalanes, porque nunca había habido una clase nacional burguesa al estilo francés capaz de sostener unas instituciones solventes, y que, bueno, que realmente nuestro país pues es el país de charanga y pandereta, ¿no?
Bueno, pues cuando nosotros creíamos que el Estado no iba a soportar eso, se realizó una operación de esa envergadura sin que ocurriera nada. No solamente sin que ocurriera nada, sino que podemos decir que, a pesar de las apariencias actuales, el Estado autonómico comparte en buena medida el éxito de la Constitución y, sin duda, España en los últimos 30 años ha tenido un florecimiento extraordinario, ¿no? Un florecimiento extraordinario. Lo cual no quiere decir que no hay que cambiar nada, hay que cambiar mucho, pero para empezar tenemos que reconocer que hemos avanzado una barbaridad, ¿no? Hemos avanzado una barbaridad. Y luego la tercera operación absolutamente espectacular, que requiere que solamente se pueda hacer por un Estado verdaderamente tal, con bases históricas firmes, es la descentralización hacia el exterior. Es decir, no solamente hicimos una descentralización hacia adentro, sino hacia la Unión Europea. Tenemos un sistema competencial en este momento complejísimo. De tal manera que lo primero que hay que decirles a los estudiantes en primero de carrera es que antes de saber si su cliente tiene razón o no el día de mañana, tienen que determinar si la validez de la norma que le da o le quita esa razón. Lo cual quiere decir que tienen que tener la cabeza muy organizada en torno a un sistema de fuentes de derecho muy complejo, extraordinariamente complejo, en el cual las relaciones entre los distintos ordenamientos son como diversos teclados de un gran órgano, de una catedral, ¿no? Y hay que manejarlo con las dos manos, con los pies, con una sensibilidad además y una coordinación extraordinarias, ¿no? Y lo que te rondaré, Morena, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Es decir, por decirlo así, indudablemente la crisis económica actual está conduciendo a acentuar el proceso de federalización de la Unión Europea, muy a pesar de algunos, pero se está produciendo, ¿no? La prensa de hoy todavía nos da cuenta de la última reunión del Consejo Europeo, donde se acuerda la supervisión bancaria por parte del Banco Central Europeo. Es decir, estamos, como dice la... Menos para las cajas alemanas. Menos para las cajas alemanas, que son faltadas, pero también llegará, ¿no? En cuanto estén debidamente saneadas, antes no, por no conviene enseñar las telarañas cuando se exige a los demás tanta limpieza, ¿no? Pero sí, que en definitiva estamos como consecuencia de estas situaciones ante dos hechos. Uno, somos ya un Estado federal. Dos, aunque no lo sepamos y no lo digamos. Dos, Europa es ya una unión federal, aunque no se diga y se oculte. Entonces, aquí las palabras en política, además, con el valor simbólico que tienen, pues, claro, son fundamentales, ¿no? Entonces, lo que no está en los papeles no está en el mundo de los políticos, pero en el mundo real sí está, ¿no? El mundo del derecho también es un mundo aparte, porque nosotros, en definitiva, somos gramáticos de un lenguaje, que es el lenguaje del poder, y operamos sobre una realidad que no es virtual, es una realidad en sí misma, pero ciertamente no es una realidad fáctica como la que tiene lugar fuera de las normas, que en definitiva son proposiciones lingüísticas que nosotros analizamos, ¿no? Bueno, pues estos datos son de los que tenemos que partir para comprender un poco la situación en la que estamos, ¿no? Vivimos en el interior de un Estado complejo y estamos embarcados en un proyecto supranacional que no sabemos cómo concluirá y en cuánto tiempo, pero luego os explicaré cuándo podemos decir que la soberanía ha muerto, por utilizar un símil biológico, cuándo podemos decir el Estado español ya no es soberano, desde el punto de vista jurídico. Bueno, además de esto, y una vez que el terreno queda despejado con este punto de partida, si queremos edificar a partir de ahora, a través de diversas mejoras que debemos introducir en la Constitución para consolidar y mejorar nuestro Estado autonómico, por ejemplo, ¿no? En el sentido de crear mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación que lo hagan más eficaz. Si queremos hacer una serie de reformas en el sistema político, tenemos que partir de la base de cómo es el procedimiento de reforma constitucional. Y lo que hay que decir, lo que más llama la atención de él es lo siguiente, es que en España no hay límites materiales en la reforma de la Constitución. De manera que en Italia no se puede reformar la Constitución para convertir la República en monarquía. En Francia tampoco. En Alemania no solamente no se puede hacer eso, sino que no se puede
cambiar el sistema federal, no se puede cambiar el sistema de Estado democrático y social de derecho y los derechos fundamentales. Es decir, una serie de límites a la reforma constitucional. En España no hay límites materiales de ninguna clase. La Constitución está a disposición del pueblo español en todos sus aspectos. Es decir, podemos convertir la monarquía en república, el Estado unitario el Estado autonómico en Estado unitario o en Estado federal. Podemos hacer exactamente lo que queramos, eso sí, respetando los procedimientos establecidos, ¿no? Entonces nos encontramos, por una parte, con que nuestra Constitución no tiene límites materiales, tiene límites de procedimiento y límites cronológicos, pero no materiales. Y sin embargo, es una norma muy rígida, extraordinariamente rígida, probablemente la más rígida de todas las que existen. Los procedimientos de reforma son dos. Uno está regulado en el artículo 167, es relativamente sencillo, solo relativamente, y otro es un procedimiento endemoniado, ¿no?, que es el del artículo 168. Imaginemos que quisiéramos hacer una cosa muy sencillita, en principio que la que está todo el mundo de acuerdo, aunque en España llevó 2 o 3 guerras civiles, que sería la igualdad del varón y la mujer en el orden de sucesión a la corona, ¿no? Bueno, hacer eso es tremendo lo que habría que hacer, ¿no? Significaría, en primer lugar, que cada Cámara tendría que aprobar el principio de reforma por mayoría de 2/3, lo cual no es ninguna broma, ¿no? Yo creo que se podría conseguir, porque todo el mundo estaría de acuerdo en eso, al menos, ¿no? Inmediatamente se produciría la disolución automática de las Cortes, se convocarían elecciones. Después de las nuevas elecciones, las cámaras se pronuncian de nuevo por mayoría de 2/3 cada una. Y finalmente se pronuncia el pueblo español por referéndum. Es tremendo, una cosa espectacular, ¿no? Hombre, es verdad que se puede reservar la reforma para el final de una legislatura, si no corre mucha prisa, ¿no? Sí, sin embargo, Ramón, sí. Zapatero y Rajoy pactaron una modificación de la Constitución en lo que se refiere al déficit. Sí. Y se modificó la Constitución. Pero no por el 168, sino por el más sencillo método, ¿no? El 167. 167, que es un método más sencillo, que quiere mayoría no de 2/3, sino de 3/5, y no precisa referéndum. Si no lo pide... ¿Y cualquier artículo de la Constitución se puede modificar por ese camino? No, la Constitución establece que unos determinados artículos, en este caso el que citaba yo como ejemplo de la corona, el del título segundo, necesariamente tiene que ser por el 168. Pero, por ejemplo, se puede modificar el propio 168 por el 167. Se podía hacer una operación de acordeón, en ese sentido. Primero modificamos esto y luego modificamos lo otro, ¿no? Pero bueno, ese es un truco que algunos constitucionalistas considerarían quizá algo fraudulento, pero vamos, lo cierto es que perfectamente válido, ¿no? Bueno, se modificó. Entonces, con este método de reforma, pues es muy difícil de modificar la Constitución, claro está. Pero bueno, por el otro no, por el del 167 es más sencillo. La prueba está en que la reforma a la que tú aludes, que se hizo en septiembre del año pasado, pues se tardó menos de 15 días. Y se hizo por el procedimiento de urgencia y encima en trámite de lectura única, es decir, sin pasar por comisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que la misma reforma sobre los límites de endeudamiento se había hecho en Alemania en el año 2009, después de varios años de estudio. Mientras aquí se hizo en 12 días. ¿Se habían hecho el estudio allí? Claro, exactamente. Y dijeron, ¿para qué lo vamos a hacer? Pero claro, sobre una población muchísimo. Y con muchos partiditos, además. Hay una capacidad de riqueza muy superior, ¿no? Hombre, si coges en los límites, pensar, por ejemplo, que se da prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda por encima de cualquier otra cosa, o pensar que, yo qué sé, que la posibilidad de saltarse en ciertas circunstancias los límites de déficit estructural puede acabar siendo objeto de control por el Tribunal Constitucional, es un disparate. Es un disparate porque al final se va a acabar residenciando en la jurisdicción constitucional los elementos básicos de la política económica, ¿no? Pero bueno, fue una imposición de Berlín y Bruselas. Zapatero estaba con la idea de que había de conseguir, mediante una reforma que apareciera inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado, que los mercados no premiaran tanto en cuanto a la prima de riesgo. Fue inútil, porque eso revela el absoluto fetichismo que tiene el legislador al pensar que con el manejo del BOE se transforma la realidad simplemente porque lo digas, ¿no? Pues no es exactamente así, ¿no? Bueno, el caso es que, fijaros, llevamos 34 años de Constitución y esta solo se ha modificado 2 veces. Una
En el año 92, nada, para introducir en el artículo 13 dos palabras, y pasivo, nada más, en el sentido de que los ciudadanos extranjeros con los cuales tengamos convenio, etcétera, pueden tener el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales y pueden ser alcaldes y concejales, y no solo de sufragio activo, ¿no? Entonces, bastó dos palabras, ¿no? En realidad es una reforma realizada como consecuencia de la aprobación del Tratado de Maastricht del año 1992 y luego esta última del año 2011, ¿no? En Alemania, desde 1949 hasta ahora se ha reformado la Constitución 53 veces, lo cual quiere decir que están continuamente reformando la Constitución y adaptándola, y por cierto después de arduas discusiones, sesiones de estudio, todas las universidades debatiendo, bueno, en fin, el método alemán, ¿no? Entonces aquí de repente hay un complejo de que la Constitución es como una flor tan delicada que hay que procurar no tocarla. Bueno, se empleaba no la expresión de flor, sino una expresión más menos elegante, es decir, no hay que abrir el melón de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, el melón de la Constitución, bueno, pues ya habrá que abrirlo, porque es que la Constitución es una norma que está a disposición de la comunidad nacional. Entonces, eso es lo lógico, ¿no? Pero no son, el presidente del gobierno actual incluso, en fin, no quiere saber nada, ¿no?, de esto, ¿no? La secretaria general del Partido Popular declaró hace unos días que no se debería manosear la Constitución, utilizó una expresión realmente asombrosa, ¿no? Como si la Constitución fuera una virginal doncella que de ninguna manera admite manoseos en la última fila del cine, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente son unas cosas de risa, ¿no? La Constitución, ya digo, es una norma que debemos considerar como a la disposición de las generaciones vivas. En este momento se considera que solo un tercio de los españoles votaron la Constitución. Vale, claro. En fin, los chavales de ahora no tienen el grado de implicación emocional que la gente mayor tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. La siguiente cuestión podría ser, bueno, pero esto de la reforma constitucional le interesa a alguien, o será una cosa de los just publicistas nada más, que, bueno, estamos todo el día, sobre todo, como decía no sé quién, hablando de la universidad, la dedicación exclusiva, como el sueño de la razón, genera monstruos, decía, ¿no? Entonces estamos todo el día allí especulando. Entonces quizá la cosa, podríamos pensar que no responde a ninguna necesidad real, ¿no? Pero os voy a leer algunas cuestiones que podrían reformarse, a ver si os parece que responden a inquietudes de la opinión pública, probablemente de la opinión pública que lee los periódicos y que está más o menos vinculada a este tipo de cuestiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, la primera cuestión: ¿deben las comunidades autónomas devolver competencias al Estado, sobre todo en educación y sanidad, que son las que generan mayor gasto? ¿O más bien habría que revisar el sistema de financiación autonómica? Hay una pregunta que debiera conducir como poco a reflexiones, no solamente en sede académica, sino en sede parlamentaria. Yo propondría que en la Comisión Constitucional del Congreso se creara una ponencia con unos nuevos padres de la Constitución que representaran a cada uno de los grupos parlamentarios, y con toda serenidad, pero al mismo tiempo con toda resolución, con toda decisión, dijeron, bueno, vamos a proponer una reforma constitucional en aquellos asuntos que consideremos que están maduros. No hace falta que sea una revisión completa, sino vamos a acotar sectores que consideremos en los que podemos hallar un consenso todos, ¿no? Bueno, segunda cuestión: ¿sería constitucional el pacto fiscal que reclaman los nacionalistas catalanes y que pretende extender a la Generalitat de Cataluña el régimen de concierto foral vasco-navarro? Probablemente no. Probablemente no. Sí, probablemente el concierto vasco-navarro sea legal dentro de la Unión Europea. Bueno, espera, ahí llegaremos. Ahí llegaremos. Efectivamente, ahí llegaremos. A mí hay una de las cosas que me llaman la atención, y es lo poco alarmados que están los vascos y los navarros con el proceso de federalización en materia presupuestaria y fiscal en Europa, ¿no? Me llama la atención eso, ¿no? Pero efectivamente te adelantaste muy oportunamente ahí. No, muy oportunamente ahí he dicho, ¿no? Por lo tanto, el pacto fiscal, ¿no? Bien.
Pero a lo mejor resulta que el pacto fiscal pues no es posible. Pero sí podríamos quizá introducir en la Constitución dos cosas que estaban en el Estatuto de Cataluña, una de las cuales fue declarada conforme a la Constitución y otra no. Sería el principio de ordinalidad, lo que los catalanes llaman el principio de ordinalidad. Es decir, que la solidaridad interterritorial no puede conducir a que después de realizar las aportaciones de una determinada comunidad al Estado para el fondo común, ésta vea reducida su posición en el ranking de comunidades en renta per cápita. Ese es el principio de ordinalidad, ¿no? Ordinalidad. Ordinalidad, sí. Es decir, bueno, vamos a ver, si nosotros vamos, ¿vale? Estamos en un conjunto que hay que ser solidarios. Pero ojo, porque no vamos a dar tanto como para descender en la clasificación de las comunidades autónomas en el nivel de renta per cápita. Ese sería uno de los principios, ¿no? Esto fue declarado conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional, entendiendo que era una manifestación del principio de solidaridad. Es decir, porque claro, si resulta que ocurriera lo contrario, Cataluña sería víctima de un acto de insolidaridad de los demás, ¿no? Pero, en cambio, hay otra cosa que estaba en el Estatuto y que el Tribunal no dio por buena, que es el principio de igualdad en el esfuerzo fiscal. O sea, quiere decir que la solidaridad debe tener como límite la equiparación entre el esfuerzo fiscal de las diversas comunidades autónomas. De tal manera que hay que pedir a todos un esfuerzo fiscal similar para poder aspirar a recibir del Fondo Común de Solidaridad, ¿no? Esto probablemente requeriría una reforma constitucional y sería una de las cuestiones a discutir. Bueno, ni que decir tiene que en todas las federaciones, incluida la alemana, las discusiones sobre el dinero son continuas. Todos sabemos que Baviera empezó después de la Segunda Guerra Mundial, era un estado pobre, que recibía fondos de la federación, es decir, del resto de los Länder. Y en la actualidad es el más rico de Alemania, por tanto es el que aporta más dinero a la caja común. Lo cual ha hecho que Baviera, el egoísmo de los ricos, haya llevado ya a la federación 2 veces al Tribunal Constitucional. Por tanto, la discusión está abierta en todas las federaciones y en todas partes, ¿no? Y esa es una discusión que si a nivel institucional podemos entender como algo, por decirlo así, connatural, es que más natural todavía es en el ámbito de las relaciones puramente humanas, puramente de personas físicas, ¿no? Cuando dice Warren Buffett, el famoso millonario norteamericano, oiga, señor presidente, súbanos los impuestos, que yo pago menos que mi secretaria. Bueno, en proporción se entiende, claro. Entonces, eso quiere decir que los ricos en general, salvo Warren Buffett, aspiran a pagar menos. Y los entes que forman parte de las entidades federales les ocurre lo mismo. California o Baviera o cualquiera de los otros grandes estados y tal, pues bueno, pues no son partidarios del esfuerzo de solidaridad y es una discusión continua. Todo esto no debe extrañar a nadie, forma parte de las reglas de juego, hay que dialogar continuamente, es así, ¿no? Lo que no se puede es romper la baraja, levantarse de la mesa y marcharse, eso no. Porque claro, un sistema federal como el alemán o el norteamericano, a pesar de su enorme complejidad, que es muy complejo, funciona porque hay una cosa que no se discute, es el principio de lealtad constitucional, es el principio de lealtad federal. Pero claro, cuando hay unos señores que dicen, pues nos vamos, entonces, claro, eso quiere decir que falta el elemento esencial, no solamente para cualquier discusión, sino por supuesto para crear un Estado federal. Precisamente federación viene de foedus, que es pacto, ¿no? Si la gente no tiene esa convicción de que si plantean problemas identitarios y hay problemas identitarios que son irresolubles, pues entonces da igual que nos pongamos a especular una cosa que otra porque no se podría hacer, ¿no? Por tanto, hay que pedir a todo el mundo lealtad institucional. En el caso de la complejidad, bueno, yo siempre lo recuerdo que a los estudiantes hay que animarles de algún modo y decirles, verán ustedes, el sistema de fuentes que tenemos es diabólico. Es porque estamos en un estado compuesto, que además estamos en la Unión Europea, luego hay que además preocuparse por las competencias de las corporaciones locales. Esto es la pera limonera. Ahora, esto es genial para los abogados. Por lo tanto, no se desanimen, al contrario, ¿no? Cuanto más complejo, mejor. Porque si esto fuera fácil, pues cualquiera lo podría hacer, ¿no? En consecuencia, anímense, estudien el sistema de fuentes y es la única manera de animarles en ese sentido. Sigo
sigo desgranando posibles reformas, ¿no? ¿Tiene ya sentido la incesante reforma de estatutos de autonomía y el mimetismo de todas las comunidades con respecto a Cataluña y a Euskadi? Todos quieren tener las máximas competencias, las mismas instituciones, el mayor número. Bueno, Cataluña es la única comunidad que tiene prisiones, pero eso no lo quieren los demás, ¿no? Pero en un principio a Cataluña se le escapaban todos los presos, además por el sistema tradicional de la sábana y esto, o sea, que realmente era muy poco sofisticado, no eran presos de estos de película americana, sino que era. Entonces, bueno, pero ya han conseguido dominar el asunto, y ahora por lo menos, ya caso de escaparse, pues va a ser, en fin, ya cosas del estilo de Chacal y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿tiene ya sentido la incesante reforma estatutaria en Cataluña y el mimetismo que genera en otras comunidades autónomas? ¿O bien hay que dar por agotado lo que llamamos el principio dispositivo, que es decir, bueno, esto es un supermercado, ustedes irán cogiendo, ¿eh? Bueno, hay que decir en este punto, primero, que el supermercado se ha agotado. O sea, que ya no hay competencias que se puedan coger que no sean competencias estatales. Es decir, las competencias que todavía se pueden coger, y se podrían coger, por cierto, pero no a través de la reforma de los estatutos, son ya competencias del Estado. Por tanto, aquellas que el artículo 149.1 de la Constitución declara competencias exclusivas. Claro, como los partidos nacionalistas tienen en este sentido lo que yo suelo llamar, en fin, ¿cómo podemos decir? Una ninfomanía irremediable, ¿no? Porque nunca están contentos, ¿no? Que si estaran contentos tendrían que irse a su casa, porque la razón de ser es la reivindicación continua. Claro, como son profesionales de la política, por definición no se pueden ir a su casa. En consecuencia, nunca están contentos. Entonces, nunca tienen bastante. Pues bien, el techo hace tiempo ya que se acabó, que está agotado. De hecho, no se puede hacer más, ¿no? Entonces ellos intentan bueno, ir por otras vías ahora. Intentan ir por otras vías, que ya todos sabemos que son las vías de la independencia, o las vías de la confederación, o cualquier otra fórmula cada vez más imaginativa, porque estamos asistiendo a cuestiones de ingeniería constitucional cada vez más imaginativas, ¿no? Pues bien, lo que yo os digo a este respecto es lo siguiente: hay que dar por cerrado el modelo del Estado. No puede ser que esté permanentemente abierto a nuevas modificaciones de los estatutos, ¿no? Pero solamente dar por cerrado, no hay posibilidad de retrotraer cosas. ¿Quieres decir? Hablar de educación. Recentralizar, ¿quieres decir? Recentralizar, sí, bueno, pero eso, claro, eso sería una revolución, claro. Bueno, pues, basta con que PSOE y PP no pacten. Para eso se bastaría con reformar la Constitución, claro, nada más. Porque bueno, recupero educación, recupero... Vamos a ver, los estatutos son normas muy rígidas, ¿no? Es decir, no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado, solo con el consenso de las propias comunidades autónomas en cuestión. Por lo tanto, o reformas la Constitución o tienes que reformar el estatuto de conformidad con la comunidad autónoma a la que afecta la modificación. ¿Es imaginable en términos políticos una modificación de la Constitución que restrinja o recentralice? Yo creo que no, yo creo que no. Lo único que sería imaginable sería una redefinición de las competencias, es decir, examinar las competencias del Estado a la vista de los 30 años de experiencia institucional y determinar qué contiene esa competencia, qué debiera contener y qué mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación exige para que el sistema en su conjunto sea funcional. Esa es una reflexión que hay que hacer, hay que hacer en todas y cada una de las competencias. Yo de lo que estoy seguro es de que el sistema actual no resiste mucho tiempo más y que en la actualidad las competencias se agrupan en dos listas. Competencias del artículo 148, aquellas que las comunidades autónomas pueden escoger. Competencias del artículo 149, aquellas que se declaran exclusivas del Estado, por lo tanto que las comunidades autónomas no pueden coger. Pero lo que se ha hecho, como sabéis, es no solamente coger las competencias del artículo 148,
sino hacer una lectura que los juristas llamamos a sensu contrario del artículo 149, de tal manera que aquello que la Constitución declara exclusivo del Estado no lo cogemos, pero en esa materia lo que no es exclusivo del Estado sí lo cogemos. O sea que las comunidades todas ya han sumado 148 más 149. Incluso el Estado, en ocasiones, fuera del marco de los estatutos de autonomía, les ha transferido competencias por la vía de las leyes orgánicas de transferencia o delegación del artículo 152, ¿no? Como veis, bueno, es una cuestión que empieza a ser cada vez más compleja, ¿no? A medida que uno avanza en este proceso, ¿no? Pero volvemos a decir lo que les decimos a los estudiantes. Nada, cuanto más complicado, mejor, más ganarán ustedes, ¿no? En fin, bueno, pues, en definitiva, ¿es posible cerrar el modelo autonómico? En el sentido de retroceso, yo creo que no es posible, ¿eh? Que de recentralizar, ni siquiera porque haya comunidades que lo pidan. Por ejemplo, Madrid, Esperanza Aguirre lo ha planteado, Murcia también lo ha planteado, porque claro, se encuentran con que justicia, sanidad, educación, ¿no? Pero bueno, si empezamos a entrar en el intríngulis de cada una de estas competencias, nos echamos las manos en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, justicia es una competencia que las comunidades autónomas no tienen reconocida por la Constitución. Se apropiaron de ella en los primeros estatutos y el Tribunal Constitucional, pues mal que bien, pues lo dio así por bueno, pero en realidad es una competencia que es del Estado, ¿no? El Poder Judicial es único en todo el Estado y no está parcelado como ocurre en los Estados federales, sino que es único para todo el país, ¿no? Pero los nacionalistas lo que quieren es que haya un Tribunal Supremo en cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, ¿qué dicen los nacionalistas cuando oyen hablar a Madrid de recentralizar o a Murcia de devolver competencias? Estupendo, esto es lo que nosotros hemos dicho. Ustedes no están preparados para el autogobierno, nosotros sí. Nosotros no queremos menos sino más. Y de hecho hoy la prensa trae, poco a poco va desvelando el contenido exacto del pacto entre Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, que es lo que, es decir, lo que ellos llaman construir mecanismos de Estado. Es decir, no solamente tener prisiones, sino tener justicia. Y no solamente tener justicia, sino tener la agencia tributaria. Y no solamente eso, sino impedir que haya administración periférica del Estado. Y luego que no haya fuerzas armadas ni fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado en el territorio. Es decir, ser cada vez más Estado, por decirlo así, ¿no? Por tanto, como vemos, son dos posiciones enfrentadas, ¿no? Pero sin necesidad de referirnos exclusivamente al tema autonómico, aunque es el más importante sin duda, vamos a ver, otra reforma de la Constitución. ¿Alguien sabe para qué sirve el Senado, que es una cámara carente de sexo político, ¿no? Es decir, estos señores no son ni carne ni pescado, ¿no? Realmente no. ¿Para qué sirve? Bueno, esto se lo preguntaron a Adolfo Suárez. Se lo preguntaron a Adolfo Suárez, ¿no? Dijo, hombre, muchísimo, me ha permitido colocar a 250 personas de las Cortes de Franco, que de otra manera no hubieran renunciado así como así y aprobado la ley para la reforma política. Por lo tanto, vamos, ¿qué pregunta me hace usted, ¿no? Evidentemente. El caso es que, bueno, el Senado, a lo largo del debate de la Constitución, en un principio la izquierda lo había diseñado como una segunda cámara federal, ¿no? Pero luego aquello no cuajó y al final lo dejaron para el final de todo, no sabían qué hacer con el Senado. Dijeron en el artículo 69.1, el Senado es la Cámara de Representación Territorial. ¿Pero qué significa eso? Pues para cada uno puede significar una cosa distinta. Por ejemplo, la Constitución dice, habrá 4 senadores por provincia. Da igual que sea Soria que Madrid. Madrid tiene 5 o 6 millones de habitantes y Soria, pues, no sé cuántos mil, ¿no? Y sin embargo tiene 4 senadores por provincia. ¿Eso es representación territorial? Eso quiere decir que representa el suelo, no las personas. Es decir, es una representación que podemos decir catastral, ¿no? Más que territorial, porque realmente no... Bueno, pues entonces es la Cámara de Representación Territorial. Fijaros, desde que existen constituciones, es decir, desde 1787, que es cuando se aprobó la Constitución americana, bueno, en realidad antes, porque estaban las constituciones de las colonias, ¿no? Desde que existen procesos constituyentes, uno de los temas que siempre se plantean es una cámara o dos.
y no por razones de pura mecánica o ingeniería institucional, es decir, porque los constitucionalistas sean relojeros que quieran buscar, no, porque se trata por el temor a una marejada democrática que en una consulta electoral haga que, digamos, el pueblo más modesto cope la mayoría de los escaños y sin freno de ninguna clase, entonces se permite hacer las reformas que considere oportuna y que afecten a los intereses de los más pudientes, ¿no? Entonces, ¿qué se ideó? Sí, el sistema va a ser democrático, pero vamos a introducir en el interior del poder legislativo lo que los constitucionalistas llaman un control intraórgano, ¿no? Es decir, así como la división de poderes significa que cada poder vigila al otro poder, pues en el interior del poder legislativo establecemos dos cámaras, una de las cuales se vigila a la otra. Una tiene un tipo de representatividad y otro tiene otro tipo de representatividad, ¿no? Bueno, y esto, exactamente ese mismo problema, es lo que se discutió cuando la ley para la reforma política a la hora de crear el Senado. El Senado había desaparecido en el año 1923, cuando el golpe de Estado Primo de Rivera. La Constitución de la República creó unas Cortes de una sola Cámara. El franquismo, en realidad, también, aunque tenía el Consejo Nacional del Movimiento, que era una especie de cámara dentro de la cámara, ¿no? Especie como si las Cortes fueran una bolsa marsupial del Consejo del Movimiento, ¿no? Pero en realidad era una única cámara. Entonces se plantearon el problema no solamente por colocar a 250 amigos, sino también por introducir un control intraórgano en el seno del Poder Legislativo. Porque claro, los franquistas pensaron, oye, habían vivido de su propia propaganda, aquí van a ganar los comunistas. Si ganan las elecciones los comunistas, ¿ahí qué pasa? Tenemos que montar un control intraórgano que impida semejante cosa, ¿no? Bueno, se creyeron su propia propaganda, luego no ganaron los comunistas, como todos sabemos, ¿no? Pero es que además ahí hay una cierta incoherencia, porque crearon un control intraórgano en el seno del Poder Legislativo, pero luego no le dieron poderes suficientes para frenar al Congreso de los Diputados. Salvo en materia de reforma constitucional. Ahí sí, las dos cámaras son iguales. Pero en todo lo demás, el Senado es una cámara de segunda lectura. Y además de lectura muy apresurada, por cierto, que solo dispone de 2 meses para enmendar o vetar un proyecto de ley, salvo que el Gobierno o el Congreso declaren la tramitación urgente, en cuyo caso, pues ni siquiera 2 meses, bueno, muchísimo menos, ¿no? Por lo tanto, es una cámara donde están continuamente viendo pasar papeles a toda velocidad. Por ejemplo, la discusión de los presupuestos en el Senado es una discusión de dibujos animados, porque realmente reciben los presupuestos a principios de diciembre y disponen de 2 o 3 semanas para, digamos, enmendar o incluso vetar una ley tan compleja como esa, y realmente no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se ha producido en los momentos relativamente infrecuentes, pero que algunos ha habido, en los que el Senado tiene una mayoría distinta del Congreso y se produce un conflicto entre las dos cámaras, ha habido 2 veces al menos que yo recuerde en que el Senado ha vetado la ley de presupuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Para que fijaros la inutilidad del Senado, vetan, ¿no? El veto es en realidad una enmienda a la totalidad de devolución. Bien, se devuelven los presupuestos al Congreso. El Congreso los ratifica por mayoría absoluta y los presupuestos no vuelven al Senado para que los enmiende, sino que quedan aprobados y pasan a la sanción del Rey. Con lo cual, o sea, no han sido aprobados por el Senado, ni siquiera modificados. O sea que realmente el Senado tiene muy poca trascendencia, ¿no? ¿Qué se podría hacer con el Senado? Bueno, por una parte, por supuesto, cerrarlo. De ninguna manera se va a hacer con eso. Hay mucha gente que vive de eso. Claro, claro. Pero además porque, bueno, pues esto crea, por decirlo así, una tensión institucional que no sé hasta qué punto quieran afrontar, ¿no? La segunda posibilidad sería convertirlo en una verdadera Cámara Federal. Es decir, que el Senado estuviera compuesto por representantes de las comunidades autónomas. En la actualidad, unos 209 senadores son elegidos por sufragio universal directo en cada provincia, a razón generalmente de 4 por provincia, salvo en los territorios insulares, ¿no? Y en Ceuta y Melilla. 4 por provincia, pero por el mismo sufragio universal directo y por el mismo cuerpo electoral que los diputados.
Mientras que la Constitución prevé en el artículo 69.5 que además cada comunidad autónoma elegirá un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio mediante elección, no por el cuerpo electoral, sino por la asamblea de la comunidad autónoma, pero a través de un sistema de representación proporcional, ¿no? No sé si no me seguís un momento determinado. La famosa designación autonómica. La famosa designación autonómica, pero que es un sistema de representación proporcional, ¿eh? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que los senadores no representan a la comunidad autónoma, sino que llegan allí y se incardinan en el interior del grupo parlamentario con el que tengan afinidad ideológica. Los senadores del PSOE con los del PSOE, los del PP con los del PP, ¿no? Pero realmente Asturias no está representada en el Senado. Pero no hay dos senadores por Asturias que son elegidos por un órgano de la comunidad autónoma, sí, pero por el sistema proporcional. Si fuera por el sistema mayoritario, los dos senadores por Asturias representarían la voluntad política dominante en el gobierno de la comunidad autónoma. Pero como no es así, se anulan mutuamente. En este caso hay uno del PP y uno del PSOE, ¿no? O uno de Foro y otro del... En este momento uno de Foro y uno del PSOE. ¿Hay uno de Foro? Creo que hay uno de Foro, sí, que es o Blanca, ¿no? Isidro Sí, Martínez. sí, Sí. Y por parte del PSOE, no es el PSOE, no, hombre, por parte del PSOE es ¿cómo se llama? El que era secretario de Izquierda Unida. Bueno. Gaspar González. No. Ah, no, sí, Iglesias. Jesús Iglesias. Jesús Iglesias, exactamente. Exactamente. Esa fue una parte del pacto que hicieron el PSOE con Izquierda Unida, ¿no? Que Jesús Iglesias fuera senador autonómico. Yo creo que Areces es senador, pero por elección directa. Por elección directa, sí. Bueno, entonces, ¿cómo funciona un Senado federal? El modelo, claro, el modelo más atractivo es el alemán, ¿no? En Alemania hay dos cámaras también, el Bundestag, la Dieta Federal, y el Bundesrat, el Consejo Federal. En el Bundesrat los miembros son designados por los gobiernos de los Länder. Los Länder tienen cada uno atribuidos un número de escaños en función de la población, y los titulares de los escaños no son los miembros del Consejo, sino los Länder, de manera que los revocan en cualquier momento. No solamente eso, sino que dice, oye, a la próxima reunión va fulanito, por parte del Land de Baviera o el Land de Renania-Westfalia o el que sea, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los Länder tienen una presencia directa en el nivel más alto del proceso de toma de decisiones, que es el nivel parlamentario federal. El nivel parlamentario federal, ¿no? De manera que sus intereses, por decirlo así, son tenidos en cuenta, porque sencillamente la aprobación de determinadas leyes requiere necesariamente la conformidad del Consejo Federal, ¿no? Bueno, la idea que venimos manejando los constitucionalistas desde el año 78 mismo es justamente esta. Si queremos mantener el Senado, bueno, tenemos la alternativa de no mantenerlo, vale, muy bien. Si queremos mantener el Senado, queremos convertirlo en una segunda cámara federal. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, sencillamente, que sea el sistema que sea, los senadores tienen que representar la voluntad política dominante en cada momento en esa comunidad autónoma. Porque si no, no representan a la comunidad autónoma. Es decir, los senadores que Asturias designe tienen que representar, si es un gobierno monocolor, pues muy bien, pero si es un gobierno de coalición, pues lo mismo, ¿no? La orientación política dominante en cada comunidad autónoma. De esa manera no habría grupos parlamentarios ideológicos, sino grupos parlamentarios territoriales. Y aprobarían las leyes, controlarían al gobierno, reformarían la Constitución, aprobarían los presupuestos, autorizarían la celebración de tratados internacionales, participarían en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea en la medida en que eso, en el mecanismo previo de toma de decisiones por parte de cada Estado. Es decir, haríamos que las comunidades autónomas tuvieran una presencia directa en el proceso político, lo mismo que ocurre con el Congreso de los Diputados, ¿no? Por supuesto, en cada sistema bicameral hay que resolver los conflictos, y eso a veces no es fácil, ¿no? Bien, como el Congreso representaría al pueblo español en su conjunto, debería ser la Cámara que tuviera la última palabra en caso de conflicto, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que se baraja, ¿no? Y de la que os doy cuenta, ¿no? Realmente.
Pero abandonemos ya definitivamente la cuestión, por ejemplo, del territorial y planteemos otras posibles reformas de la Constitución que pudieran ser... Hoy me interrumpís cuando... No, sin ningún problema. Me interrumpís cuando queráis, ¿sí? Por ejemplo, os hago la siguiente pregunta. ¿Es realmente el Consejo General del Poder Judicial un órgano sistémico, indispensable para garantizar la independencia judicial? ¿O podríamos prescindir de él sin riesgo alguno para el Estado de Derecho? Esa es una pregunta que todo el mundo se plantea ahora como consecuencia, bueno, pues de la intromisión de los partidos políticos en las instituciones. Los partidos tienen una voracidad incontenible, también ninfomaníaca, en el sentido de querer controlar no solo el proceso político, sino también los órganos de garantía que están alejados de los mecanismos de la política, como es el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, sí, los órganos de garantía, ¿no? Pero que no tienen por qué... Está claro que los partidos políticos, como les ocurre a los periodistas cuando se les quiere imponer un estatuto de regulación y de limitación, dicen, no, la prensa que se autorregule, ya, es que no se autorregula, y los partidos políticos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, el Consejo del Poder Judicial ha caído en barrena como consecuencia de las dificultades, primero, para su renovación; segundo, porque sus miembros son elegidos por el sistema de cuotas partidarias; tercero, porque es imposible predecir lo que va a decir el Consejo del Poder Judicial en función de la mayoría, de las relaciones de mayoría y minoría que en cada momento existen, que tienen una procedencia parlamentaria, ¿no? Esto ocurre con el Tribunal Constitucional, ocurre con el Tribunal de Cuentas. En fin, se puede, en este sentido, hacer muchas especulaciones al respecto. Hay muy pocos países que tengan Consejo del Poder Judicial, muy pocos. Estados Unidos, por ejemplo, no lo tiene. Inglaterra no lo tiene. Son países a los que podemos considerar que no son estados de derecho porque no garantizan la independencia judicial. Bueno, sería poner más a la cabeza si alguien dijera semejante barbaridad, ¿no? De ningún modo, ¿no? Por tanto, es un mecanismo que puede ser bueno, puede ser malo, depende del uso que se haga de él, porque, vamos a ver, los que aspiran a sacar a los partidos políticos del Consejo del Poder Judicial, en realidad son los mismos que defienden la idea de que el Consejo sea el sindicato de la magistratura, en cuyo caso estaríamos sustituyendo un mecanismo de perversión de naturaleza política por otro de carácter corporativo. Ese sería el problema, ¿no? O sea, que no es... Si los jueces dependieran, en vez del Consejo, del Ministerio de Justicia, ¿eso implicaría una merma de su independencia? ¿O no? Sí. Parece que sí, ¿no? Pues yo creo que no, porque en definitiva... Ya perteneces fiscal, si metes a los jueces también, no sé. No, pero el Ministerio de Justicia tendría competencias, por supuesto, sobre traslados, ascensos, en definitiva, todo el régimen estatutario de los jueces, ¿no? Pero en los términos establecidos por la ley, que es lo que ocurre ahora. Es decir, el Consejo del Poder Judicial, por otra parte, son los propios jueces, en este caso del orden contencioso administrativo, los que controlan la legalidad de las decisiones que toma el propio Consejo sobre el estatuto de sus propios colegas. Lo mismo ocurriría en ese ¿Puede caso. ser reprobado o sancionado por parte del Ministro de Justicia? Sí. Pues entonces, Pero en los casos establecidos en la ley, como mismo que el Consejo. El Consejo del Poder Judicial puede sancionar al juez. Pero ya es el Consejo, son ellos mismos, ¿no? Sí, pero el Consejo. Bueno, eso lo Aunque pero- luego esté ¿quién es el politizado y Consejo? pervertido y... ¿Pero quién es el Consejo? Sí. Sí, claro. Y luego, por otra parte, como está sometido a justiciabilidad en vía contenciosa, al final es el Tribunal Supremo el que decide si la sanción es correcta o no. En definitiva, El problema es también la composición del Consejo, claro. que es por donde hay que empezar. Eso Es está, decir, sí, eso es, Claro. exactamente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la pregunta que yo os hacía era, ¿es un órgano sistémico o no? Quiero decir, ¿es un órgano que realmente cuya desaparición implicaría Igual no pasa nada. la merma Igual no pasa de la independencia judicial? Pues creo que no. Otra cosa es que, bueno, que como todo lo que lleva 30 años funcionando, más o menos, pues sea casi un golpe de Estado el eliminarlo, ¿no? Los jueces saldrían a la calle, vamos, directamente. Yo creo que los jueces, en todo caso, lo que quieren es ampliar su participación en el Consejo, no suprimir el Consejo, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Pero bueno, ellos tienen también sus intereses corporativos. En la polémica que hay estos días entre los jueces y el Ministro de Justicia, pues hay cosas en las cuales los jueces tienen razón y otras en las cuales están velando por sus intereses, ¿no? Está claro. Teniendo en cuenta otra cuestión, teniendo en cuenta las misiones que la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal,
y más aún si se quisiera, como parece que va a ocurrir, confiar al fiscal la dirección de la investigación criminal en lugar del juez de instrucción, entonces el fiscal general del Estado que hoy designa al gobierno no debería ser elegido por el Congreso por mayoría de 3/5 y gozar del régimen de autonomía propio de los órganos constitucionales. Es decir, si otorgamos al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación criminal, además de las competencias enormes que tiene ahora ya, pues muy importantes, no debería ser, no el gobierno, sino el Parlamento, representante de los ciudadanos, el que designara por una mayoría supercualificada al fiscal general, por un mandato además superior al de la legislatura, mayoría por 5 años, 6 años, etcétera, ¿no? Porque, bueno, es que nada menos que quien va a dirigir la investigación criminal depende del gobierno. Y está sometido al principio de jerarquía, ¿eh? No es como los jueces que son del independiente. Claro, o sea, que en ese sentido, bueno, habría que pensárselo, ¿no? Otra cuestión que está muy de actualidad. ¿Debería confiarse el control de constitucionalidad de las leyes al Tribunal Supremo y suprimir el Tribunal Constitucional, como ha propuesto Esperanza Aguirre, ¿no? O ello... Podría haberlo emplazado al Constitucional del Supremo. Podría haberla, sí. O esto sería frontalmente incompatible con el principio democrático, porque se otorgaría a un poder no elegido por el pueblo la posibilidad de declarar la nulidad de las leyes, ¿no? Aprobadas por los representantes del pueblo, ¿no? Es decir, un órgano carente de toda representatividad, como el Tribunal Supremo, podría anular las leyes aprobadas por los representantes del pueblo. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? Es que eso es muy fuerte. En definitiva, la cosa no es tan sencilla, ¿no? El Tribunal Constitucional es un órgano que vale para lo que vale. Ha hecho una labor inmensa en todos los terrenos. Para empezar, por ejemplo, en la reforma de todo el sistema procesal del país, y a convertirlo en un sistema garantista, ¿no? Pero en otros muchos campos. Pero hay cosas que no se le pueden pedir. Y sobre todo hay presiones que no puede soportar, porque cualquier mecanismo, incluso físico, si lo sometemos a determinadas atmósferas de presión, explota. O hace tonterías, ¿no? Hay cosas que al Tribunal Constitucional no se le pueden llevar. Por ejemplo, la ley del aborto. Son unos señores que cada uno hijo de su padre y de su madre, ¿no? Que si se les plantea un problema que no tiene una solución jurídica clara, sino que lo que tiene es una respuesta en términos valorativos, morales o éticos, pues va a responder no con criterios jurídicos, sino con criterios del más rancio moralismo o del más ingenuo progresismo, pero no en todo caso en términos jurídicos, ¿no? Es muy difícil encontrar una buena sentencia sobre el aborto. De todas maneras, si tenéis interés, os recomiendo la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Roe contra Wade, en materia de aborto. Es la mejor que he leído. Es discutible, como todas, pero es la mejor técnicamente que he leído, y la más elegante y la más todo, ¿no? Bueno, pero eso quiero decir, hay que saber lo que se le puede preguntar al Tribunal Constitucional y hasta dónde puede resistir. Si llevamos al Tribunal Constitucional una cuestión moral, acabará respondiéndonos con una tontería, muy probablemente, ¿no? ¿Quién debe resolver las cuestiones morales en una sociedad? Muy sencillo, la mayoría parlamentaria en cada momento en el marco que establece la Constitución. Es decir, que hay que legalizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, pues usted, eso es una cuestión que no debemos llevar al Tribunal Constitucional. Hay que, los problemas de bioética que existen en la actualidad, no debemos llevarlos al Tribunal Constitucional. Porque la respuesta que nos da no es satisfactoria. Por ejemplo, en la sentencia muy reciente, hace unos pocos días, sobre personas de matrimonio, de reforma del Código Civil en materia de matrimonio homosexual, ¿no? Bueno, es que realmente es, como decía la Codorniz, tiemble después de haber reído. Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en este caso con una mayoría, digamos, progresista, pero progresista, digamos, más que progresista, progre. O sea, en el sentido de almas sensibles, que quieren resolver en términos de ética actual esta cuestión, en términos de justicia material, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces hacen una definición de matrimonio que es extraordinaria, ¿no? Porque lo definen como una comunidad de afecto, le dedican 4 líneas a definir el matrimonio, y lo definen como una comunidad de afecto, y en las 4 líneas no hay ni una sola mención al sexo, ni una sola.
Con lo cual, uno de los votos particulares les dice con mucha razón que, hombre, que según eso podría ser una comunidad entre tío y sobrino. Porque, evidentemente, pero el mismo que hace esta observación y que es enemigo del matrimonio homosexual sostiene la tesis verdaderamente asombrosa de que el matrimonio es incluso una institución tan antigua que incluso es anterior a la tribu. Extraordinario. Extraordinario, ¿no? Es como si fuera discípulo de Levi Strauss, hubiera estado en Samoa o en el Amazonas o por ahí, estudiando a los indios Yanomami, y hubiera llegado a esa conclusión. ¿De dónde saca eso? Además, si hubiera sido así, ¿quién demonios hubiera casado a esos tíos? Si eran anteriores a la tribu, ¿no? Si son anteriores a la tribu, no hay ni siquiera... Bueno, es genial, ¿no? Es realmente, yo creo que eso lo hubiera cogido Groucho, pero perfecto, ¿no? Eso, indudablemente, ¿no? Matrimonio anterior a la tribu. Eso quiere decir que hay cosas que no se le puede preguntar. Hay cosas que no se le puede preguntar, ¿no? Bien, pero no sé si veis la dificultad de transferir la justicia constitucional al Tribunal Supremo. Al no ser un órgano representativo, no es posible otorgar a un órgano representativo la competencia de anular las decisiones adoptadas por los representantes del pueblo, claro. Es que si no es la pena, ¿no? En sí, la institución de la justicia constitucional ya entra en colisión directa con el principio democrático. Eso no cabe la menor duda, ¿no? O sea que... Pero tal como está planteado la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que a fin de cuentas lo elige el Parlamento y los políticos, sí. Pues es que tiene que ser un órgano político también, es decir, Sí. que representa a las mayorías parlamentarias. Sí, claro. ¿Y hasta qué punto te hace falta? Bueno, Pues lo decide en el Parlamento. No, porque ¿no? La cuestión es si el órgano político te contesta en términos jurídicos o en términos políticos. Esa es la única diferencia. Me decía un amigo hace muchos años, muy preocupado por estas cuestiones, que a él le parecía perfecto el sistema americano. En definitiva, los 9 jueces de la Corte Suprema son elegidos, son designados por el presidente, y ratificados por el Senado. Entonces, allí... son vitalicios, ¿no? Son vitalicios. Sí, sí. Claro, eso es lo que él decía, no, a estos tíos les ponemos, en fin, no les ponemos un mandato, sino que los designamos de por vida, y entonces ya y no hay quien los controle, ya, y pues se convierten en independientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada vez que se nombra un juez de la Corte Suprema en Estados Unidos es todo un espectáculo, ¿no? Se monta una audiencia pública en el Senado, y ahí pues sale a relucir toda su vida y milagros. Aparecen mujeres que nunca creyeran que hubieran aparecido por ahí, ¿no? Hijos extraños, tal, ¿no? Bueno, cosas que no se contaba. Realmente los escrutan completamente y a veces no les dan. Pero nunca, quiero decir, tienen también en cuenta sus convicciones políticas, ¿no? De hecho, el más célebre juez de la historia norteamericana, el juez Marshall, que fue de los primeros, fue el que creó la jurisdicción constitucional en la famosa sentencia de Marbury contra Madison de 1803, había sido secretario de Estado, de ser un político. Pero fíjate una cosa, ¿realmente son más independientes por ser vitalicios? ¿Os acordáis cuando Bush le virló la elección a Al Gore con el sistema de las papeletas perforadas de Florida? La votación del Tribunal Supremo fue 5 contra 4, ¿eh? Es decir, vamos, tenemos que, a cierta edad ya empezamos a creer en las pasiones humanas exclusivamente, ¿no? Y por lo tanto sabemos que es imposible prever seres angélicos, celestiales, imparciales, sublimes, excelsos. Eso no existe. Eso no existe. O sea que cualquier sistema, en realidad, yo creo que la razón misma de la democracia está en que no nos debemos fiar ni de nuestro padre. Y por lo tanto, como no nos debemos fiar de nadie, debemos efectivamente escoger aquel sistema que al menos, con todos sus defectos, permite una mayor transparencia, ¿no? Aunque solo sea por la existencia de centros de poder plurales. Otra cuestión con el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta la demora en la renovación, que hay a veces que el tribunal está no se prorrogado, sí. Se tiran años, esto hay que acabar con eso. Y eso se puede acabar de dos maneras, o reformando la ley o reformando la Constitución. Yo creo que se podría hacer incluso con una reforma legal, ¿no? Y es determinando sin más que un magistrado cesa en el mismo instante en que cumple el término de su mandato. Y se acabó, sin prórroga posible. ¿Y si no se ponen de acuerdo los partidos? Es más, elevas en la ley
el quórum exigido para tomar decisiones. Queda paralizado el Tribunal Constitucional. Y por tanto, se puede ir todo el mundo a su casa en vacaciones. Que el Estado quiere pagar las vacaciones en Florida a todos estos señores, incluidos los secretarios de justicia, ahí, perfecto, nada, hasta que los partidos se pongan de acuerdo. Fue lo que hicieron en Italia. En Italia, la Corte Constitucional había llegado a la conclusión de que los magistrados podrían, hasta que fueran reemplazados, deberían estar en prórroga de funciones. Bueno, por una razón elemental, ¿no? Porque en el Estado no puede haber un vacío de poder, y por definición no debería haber nunca un vacío de poder, ¿no? De la misma manera que no puede haber lagunas en el ordenamiento jurídico, porque todas las competencias, el sistema de ordenamiento jurídico es completo y debe ser rellenado con las técnicas que el propio ordenamiento establece, ¿no? Pues mira, el constituyente dijo, no, eso no puede ser. Y hay una reforma específica de la Constitución italiana para declarar de forma tajante que los magistrados de la Corte Constitucional cesan inmediatamente en el momento en que concluye su término de mandato. Con eso se acabó los problemas. Si eso lo trasladamos al Consejo del Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Constitucional, se acabaron las discusiones en las cuales la minoría actual trata de bloquear porque espera que en las próximas elecciones o futuras encuestas va a ganarlas y entonces puede tener una cuota de poder mayor. Bueno, es un cachondeo. Todo esto que ocurre es una manifestación palmaria y gravísima de falta de lealtad a la Constitución por parte de los partidos políticos. Y eso es intolerable, y la única manera de concluirlo era con esto, ¿no? Suprimiendo la posibilidad de prórroga, ¿no? Bueno, el tema de la integración europea. El tema de la integración europea es un tema muy importante, que no está recogido directamente en la Constitución. Bueno, hasta el punto de que la reforma del año 2011 habla por primera vez del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sin que el resto de la Constitución hasta entonces haya dicho nada, lo cual, desde el punto de vista de la técnica legislativa, hombre, es deplorable, ¿no? Pero no es un problema de decir algo o no decir nada por razones fetichistas, es que el problema de cómo se gestiona desde el Estado la participación de la Unión Europea es algo que debería constar en la Constitución, debería estar en la Constitución. ¿Qué quiero decir con ello? Fijaros, hicimos un esfuerzo enorme de descentralización hacia el interior. Las comunidades autónomas se vieron enriquecidas con una serie de potestades, con un nivel de autogobierno que es equiparable al de cualquier federación, por muy potente que sea. Por lo tanto, en muchos casos superior, ¿verdad? Y en algunos casos superior, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista material hemos... Pero estos mismos poderes que estos señores recibieron a partir del año 79, en un proceso que ha sido muy rápido, pero bueno, con complejidad, ¿no? Esos mismos poderes es como si a un niño le vas dando pues un dulce, ¿no? Una piruleta, ¿no? Te la vas dando, pasando y se la vas pasando por sus ojos. Y al mismo tiempo se lo das a otro luego. Se lo das a otro. ¿A quién se lo hemos dado? A Bruselas. Es decir, que realmente... y resulta que ¿quién es el representante? El representante, diríamos, español ante la Unión Europea. ¿Las comunidades autónomas? No, que va el Estado central, es decir, el gobierno del país, ¿no? Esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, está claro que, por una parte, hay que recoger el compromiso de España en el proceso de integración europea en la propia Constitución. Y, en segundo lugar, determinar cómo se forma la voluntad de España, es decir, el proceso de toma de decisiones en el interior del Estado español de cara a Bruselas. ¿Qué decimos cuando vamos a Bruselas? ¿Qué dice nuestra delegación allí cuando vamos a Bruselas, ¿no? Eso tiene que regularse, mejor llevarse a la Constitución. Y simplemente, para que os deis cuenta de qué quiero decir exactamente, os leo lo que dice el artículo 23 de la Constitución alemana sobre este asunto, ¿no? Bueno, la verdad es que en fin, primero que los alemanes son, ya sabemos todos cómo son, gente muy abstracta y muy... ¿no? Hay un dicho inglés que naturalmente está pensado contra los alemanes sin ninguna duda, ¿no? Que dice, detrás de un pensamiento oscuro hay o una gran ignorancia o una trama delictiva. Bueno, pues a veces esto parece una descalificación de la filosofía alemana en su totalidad. Pero bueno, pero no solamente de la filosofía, porque ahora vamos a ver lo que dice el artículo 23 de la Constitución alemana
a este respecto que nos interesa aquí, ¿no? Dice: en los asuntos vinculados con la Unión Europea participan el Bundestag y los Länder a través del Bundesrat. O sea, que todo lo que hace referencia a la posición de Alemania en la Unión Europea tienen que entrar a conocer no solamente la Dieta Federal, sino también el Consejo Federal, ¿no? El gobierno federal deberá informar en detalle y con la menor dilación al Bundestag y al Bundesrat, que es lo que hacen, por cierto, de manera escrupulosa, porque lo vemos además en los telediarios, ¿no? O sea, cada vez que la señora Merkel vaya a pedir algo, a contarles, bueno, aquello es la pera, ¿no? O sea, se lo toman con mucha seriedad, ¿no? Antes de participar en los actos normativos de la Unión Europea, el gobierno federal dará al Bundestag la oportunidad de expresar su parecer. Y aquí, en cambio, se hace a posteriori y tarde y a petición de la oposición y mal. El gobierno federal tendrá en cuenta las tomas de posición del Bundestag en las negociaciones. Bien. El Bundesrat deberá participar en la formación de la voluntad de la federación en tanto tuviera que participar en las correspondientes medidas a nivel nacional o en tanto los Länder fueran competentes a nivel nacional. Es decir, en un asunto que vaya a resolver la Unión Europea y que afecta a las competencias de los Länder, tiene que participar necesariamente el Bundesrat, en el proceso de fijación de la toma de decisiones. Pero no solamente eso, pensar que el derecho europeo tiene lo que llamamos una fase ascendente de formación, pero una fase descendente de ejecución. Por lo tanto, si hay que ejecutar decisiones de la Unión Europea, hay que hacerlo con la participación de los propios Länder a través del Bundesrat. Como veis, es esencial, ¿no? Y bueno, va haciendo aquí una serie de disquisiciones que no os ahorro, pero que en definitiva vienen a decir: cuanta más competencia tengan los Länder en el asunto que va a tratar la Unión Europea, llegará un momento en que incluso la representación alemana tenga que ser una representación elegida por el Bundesrat y no por el gobierno, y no el gobierno federal. O sea, desplazan al gobierno federal y son los Estados miembros los que llevan la voz cantante fijando la posición de Alemania en las negociaciones europeitas. Bueno, pues esto es una cosa importante, ¿no? Bueno, hemos terminado, ¿no? O tú dices Grabando está. una pregunta, Sí. tienes una serie de preguntas ahí, Sí. pero no veo ninguna pregunta relativa Sí. a la regulación de los partidos políticos. A la relación. Quiero decir Sí. que, a mi modo de ver, si nuestra democracia padece de algo, Sí. es de los partidos políticos, precisamente. Está Es decir, entregada a los es un drama Sí. tremendo, o sea, no Sí, tenemos sí. salida. Es decir, Sí, sí. los Iba partidos políticos, además, o sea, más en los partidos políticos, digamos, la trama de los partidos políticos, el comité, Sí. Vamos a ver. La convivencia del PSOE. Aquí hay varias cosas en ese tema. Y efectivamente, hay una cuestión que os he traído incluso un ejemplo que os lo puede aclarar, ¿no? Hay varias cosas. En primer lugar, el sistema español de democracia representativa está basado en la idea de horror por la democracia directa. Lo cual, y además un horror que fue insuflado por la izquierda. Es decir, en el anteproyecto de Constitución se recogían una serie de técnicas de democracia directa, de las que os voy a hablar ahora, que fueron rechazadas por la izquierda y sobre todo por Yole Soletura. Porque... El Partido Comunista, ¿no? Exactamente. Ellos funcionaban de otra manera. No. ¿Quién manda aquí? Pues a callar. Y también porque pensaban, Y el soviet. ellos tenían sobre todo, no, aparte de eso, pensaban que, por ejemplo, un gobierno progresista que implanta la ley del divorcio, ¿no? Porque en aquellos tiempos se hablaba todavía, estaba todavía en esas fases, claro. Bueno. Entonces dice, claro, si nosotros hacemos, como en Italia, un sistema de referéndum abrogatorio de las leyes, nos podemos encontrar con que una mayoría progresista se encuentre con una campaña populista de derechas en la calle que convierta el referéndum sobre la ley del divorcio en un verdadero plebiscito antiprogresista. Entonces fue lo que... y contra la voluntad de la derecha más recalcitrante, como Fraga y Iribarne, pues impusieron esto. Y tenían también en la mente, los comunistas tenían en la mente, y no solamente los comunistas, otros dos ejemplos. El de Gaulle en Francia, que utilizaba mucho el referéndum para dirigirse directamente al pueblo francés por encima de las instituciones representativas, lo cual parecía como muy poco democrático. Y también el ejemplo de Franco, porque con los dos referendos que había montado, el del año 46 y el del año
66, de diciembre del 66, para aprobar la ley orgánica del Estado, ¿no? Entonces, bueno, se cargaron las instituciones de democracia directa y no tenemos. Tenemos iniciativa popular, pero es una iniciativa popular, bueno, de la risa, vamos. En primer lugar 500.000 electores se requieren en un país en aquel entonces de 30 y tantos millones de habitantes. En Italia se exigen 50.000 firmas nada más, no 500.000, sino 50.000 para un país de 70-80 millones. Por lo tanto, está claro. Segundo, la iniciativa legislativa que se ha creado aquí no vale para nada, porque dice, en primer lugar, 500.000 firmas, pero esta iniciativa no procede en las materias propias de ley orgánica, como cualquiera sabe, son muchísimas. Segundo, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Pero no solamente eso, sino que el artículo 166, cuando habla de quienes tienen iniciativa para reformar la Constitución, excluye directamente al pueblo. Por lo tanto, no tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, en el movimiento 15M, de los indignados, pues una de las reivindicaciones es esta, la de decir, vamos a recuperar aquello que figuraba en el anteproyecto de Constitución y que luego fue eliminado, para hacer posible que haya un referéndum sobre leyes aprobadas, sobre leyes por aprobar, Mayor participación. por leyes por aprobar, que el referéndum consultivo del artículo 92 también sea por esta posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, os traigo un ejemplo, porque hace unos días, lo habéis leído en la prensa, que Izquierda Unida en Asturias ha presentado una modificación, una propuesta del artículo 87.3, de modificación del artículo 87.3 de la Constitución. Porque la Constitución, vamos a ver, la Constitución puede ser, la iniciativa para reformar la Constitución puede proceder o del Congreso, o del Senado, o del Gobierno, o de las asambleas de las comunidades autónomas, no de los ciudadanos. Entonces, lo que hace Izquierda Unida aquí en Asturias es decirle a la Junta General del Principado, vale, usted diríjase a la mesa del Congreso proponiendo reformar la Constitución de la siguiente manera. Es muy breve. Bueno, lo que importa es, dice lo siguiente: modificación del artículo 92 de la Constitución española, que quedará redactado como sigue. 1. La aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos. Esto es lo que propone Izquierda Unida. Y está en la Junta General, pendiente de que se resuelva a este respecto. En los supuestos del número anterior, el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquiera de las cámaras, de las asambleas de 3 comunidades autónomas o de 500.000 electores. El plazo previsto en el artículo anterior para la sanción real, que es 15 días, como sabemos, se contará en este supuesto a partir de la publicación oficial del resultado del referéndum. El resultado del referéndum se impondrá a todos los ciudadanos y a todos los órganos del Estado cuando hayan participado. En fin, la idea es esta, ¿no? Establecer estos mecanismos. Como el motivo de la última huelga, ¿no? Eso es. Bueno, sabrá que... Sí, que quería un referéndum, en este caso. Exactamente. Bueno, esto por una parte. Y segundo, los partidos políticos. Los partidos políticos, bueno, todo el mundo está muy insatisfecho respecto a su carácter monopolizador del sistema político, pero en realidad la estructura partidaria interna, oligárquica de los partidos políticos ya era objeto de descalificación hace un siglo. Hay un libro de un sociólogo suizo que se llama Michels, que en 1915 tiene un libro que se llama Los partidos políticos, donde define la ley de bronce de la oligarquía partidaria. Los partidos políticos no funcionan democráticamente, funcionan más bien, digan lo que digan los estatutos, en la práctica funcionan más bien por el régimen de cooptación. Los de arriba dicen a los de abajo. Y se acaba. Es como funcionan en la realidad, ¿no? Digan los estatutos, los estatutos no pueden decir más que lo contrario, porque si no, no se aprobarían, no se podrían impugnar por el... Pero en la práctica es así, son estructuras extraordinariamente oligárquicas. ¿Cómo se puede combatir esto? Bueno, esto nos llevaría también al sistema electoral. Tenemos un sistema electoral totalmente dependiente de los partidos políticos. En primer lugar, grandes circunscripciones en las provincias,
Segundo, es sistema de elección proporcional para el Congreso, es por tanto escrutinio de lista en grandes circunscripciones, listas bloqueadas y cerradas. Es decir, aquí solamente hay una decisión que toman la dirección de los partidos y los electores a esta papeleta se mete ahí y no hay otra posibilidad. Pero fijaros, es tal la falta de educación política en este sentido que cuando no es así, es decir, cuando no es un sistema de escrutinio de lista bloqueadas y cerradas, es decir, las elecciones al Senado, porque las elecciones al Senado ponemos lo que nos da la gana, ¿eh? Y es decir, es un sistema de voto limitado, si son 4 podemos solamente elegir a 3, y las cruces las ponemos como queramos, podemos elegir a 1 por cada partido. Sin embargo, solemos poner a la gente, a los 3 del mismo partido. Luego ya tenemos la cabeza programada y organizada políticamente. O sea que no vale decir, no, ese claro, como las listas son bloqueadas y cerradas, oiga, ahí tiene el Senado. Y sin embargo, en el Senado votamos por siglas, no por personas. Últimamente se ha planteado la posibilidad de por qué no cambiar, había que también reformar la Constitución en este punto, y crear un sistema que fuera de circunscripciones pequeñitas, de carácter uninominal. Es decir, en vez de ser la típica circunscripción plurinominal grande como las actuales provincias, vamos a parcelar el territorio nacional en circunscripciones que elijan solo a un escaño. Es decir, es el sistema de la restauración, que tiene muy mala fama porque aquello era el caldo de cultivo del caciquismo, ¿no? Pero bueno, en la actualidad el caciquismo sería imposible, porque la gente tiene una cultura muy superior y sería mucho más difícil, ¿no? Es el sistema británico. Eso hace que se combine en el interior del Parlamento, por una parte, la disciplina de partido, que es fuerte, porque los partidos europeos, a diferencia de los norteamericanos, son partidos muy disciplinados, porque tienen un componente ideológico muy superior a los norteamericanos, pero al mismo tiempo el diputado británico sabe que cada fin de semana tiene que ir a su circunscripción, abrir su oficina y recibir a sus electores. No le queda más narices, porque su elección no depende solo del señor Cameron, depende de sus electores. Ya que ahí se lleva el que gana la totalidad de los sufragios. Claro, por eso el sistema puede ser muy injusto a nivel nacional. Puede ocurrir que un partido haya ganado las elecciones a nivel nacional y sin embargo en términos de escaños las haya perdido. Todos los sistemas electorales, como recordamos cuando estudiábamos en el primero en Derecho Político estas cuestiones, tienen efectos de sobre e infrarrepresentación. Priman a la mayoría y castigan más a la minoría, salvo que fuera un sistema proporcional puro, que fuera como una fotografía, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no existe el sistema proporcional puro de fotografía? Porque eso haría que el Congreso estuviera muy fragmentado y no se pudiera formar gobiernos estables. Y en consecuencia, la estabilidad política, es decir, los partidos españoles educados en la cultura política, es decir, en la anticultura política franquista, que decían, la democracia es un caos, inestabilidad. En España durante 150 años hubo 1.200 gobiernos. Pero es que, bueno, estos dijeron, no, ni hablar, hay que garantizar la estabilidad a toda costa, a toda costa. Y una de esas maneras de garantizarla es precisamente haciendo que el sistema electoral retenga la fidelidad de la fotografía. Y otra manera de garantizar la estabilidad a toda costa es porque no hay manera de derribar el gobierno. Porque para derribar al gobierno se requiere una moción de censura constructiva, es decir, hay que proponer también un candidato alternativo. Es muy fácil que todos se unan contra un gobierno, pero en cambio es casi imposible que todos se unan a favor de un mismo candidato. Con lo cual el gobierno queda blindado, absolutamente blindado. Y si además a eso lo añadimos, que el gobierno puede sobrevivir sin la confianza de la Cámara, incluso aunque pierda la votación de la ley de presupuestos, porque todos sabemos que si los presupuestos del año anterior no se aprueban, se produce lo que se llama la prórroga automática de los presupuestos. Es decir, que un gobierno puede vivir con el presupuesto de hace 3 años. De hecho, en Asturias, donde somos capaces de batir todos los récords de forma política que haga falta, el gobierno llegó a estar sustentado parlamentariamente únicamente por el grupo mixto, lo cual ya es asombroso. Exactamente, es asombroso, ¿no? Por lo tanto, con eso queda contestado el problema de los partidos políticos, ¿no? No, es un tema grave, o sea, Sí. como el aparato de los partidos controla el Estado, o sea, es tremendo. Se puede hacer cosas, se puede mejorar, Pero listas abiertas. listas abiertas, pero no es fácil porque probablemente producirían muchas papeletas nulas,
se requiere un conocimiento... Y las listas abiertas te traen chicholina, ¿verdad? Que también pasa. Pero bueno, pero a lo mejor de esa forma. No, y el tema de limitación de mandatos de los También, políticos. claro, para evitar la profesionalización excesiva. Eso está claro, ¿no? Poner por ejemplo, un tope de mandatos, no haría falta reformar la Constitución, en realidad, se podría reformar la ley electoral simplemente y carretera. Yo creo que es razonable establecer un límite si se considera que eso podría favorecer una regeneración continua de la clase política, ¿no? Pero no sé, es una de las muchas posibilidades que hay, ¿no? Una cosa que os quería decir, que os anuncié al principio y luego no os conté. ¿Cuándo muere la soberanía? Os lo explico en 2 minutos. A ver. ¿Cuándo muere la soberanía? Vamos a ver. Estamos trasladando continuamente grandes materias, grandes sectores, grandes competencias a Bruselas, ¿no? O antes a las comunidades autónomas. Muy bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto podemos desustancializar tanto el Estado que no lo reconozcan y su padre, ¿no? Y en consecuencia decir, oye, se ha muerto, ¿no? Si ya no es así, ¿no? La mayor parte de los juristas, es curioso, no solamente de los periodistas o de la gente que sigue la opinión pública, están convencidos, tienen un concepto material de soberanía, están convencidos que la soberanía es la plenitud del poder. La plenitud del poder. ¿Por qué? Porque la soberanía se creó como un concepto importado de la teología. Para definir el máximo nivel de poder, se pensaba en omnipotencia divina. Cuando se creó el concepto de soberanía como aplicado fuera del campo de la teología, al campo de la teoría del Estado, por Jean Bodin en el siglo XVI, en los 6 libros de la República, pues se la dota de todos los atributos propios de la divinidad. Es un poder absoluto, ilimitado, incondicionado, permanente, inalienable, imprescriptible, es decir, todas las características propias de la omnipotencia divina, ¿no? ¿Ha existido alguna vez un poder político semejante? Jamás, jamás. Por tanto, desde la perspectiva jurídica, tan soberano es el Estado de Guinea Ecuatorial, que tiene 300.000 habitantes, como los Estados Unidos de América, que tienen una flota capaz de ir a todos los mares del mundo, ¿no? En consecuencia, no vale decir, no, claro, traspasamos la acuñación de moneda, nos hemos quedado sin soberanía. Traspasamos la competencia en materia bancaria, pues también, ¿no? Es decir, estamos perdiendo la soberanía. No tiene nada que ver. La soberanía solo se perderá única y exclusivamente cuando perdamos la competencia sobre las competencias. Es decir, la capacidad para decir quién tiene la competencia. Porque en definitiva, como se encarga de decir continuamente el Tribunal Constitucional alemán, los Estados miembros de la Unión Europea son los dueños de los tratados, son los señores de los tratados. La Unión no tiene más competencias que lo que los tratados les dan. Es más, los Estados miembros se pueden retirar de los tratados a partir de las reglas del artículo 50. Existe el derecho de secesión. Es más, ni siquiera se llama derecho de secesión, sino de retirada, porque como no estamos hablando de un Estado soberano, pues... Entonces, ¿cuándo podemos decir que hemos perdido la soberanía? ¿Cuando haya una Constitución en Europa? No, tampoco. Cuando, aunque no haya Constitución en Europa, aunque lo que haya sean tratados, la modificación de los tratados tenga lugar no por unanimidad, sino por mayoría, aunque sea por mayoría cualificada. En ese momento, previa reforma de la Constitución, claro, tenemos que hacerlo así, ¿no? Podemos decir que el Estado español ha dejado de ser soberano, porque eso quiere decir que ya ha perdido la competencia sobre las competencias. La posición del ente que hemos creado se autonomiza, ya no depende de la totalidad de la unanimidad de los Estados miembros. Fijaros en una federación de estados como la norteamericana, por ejemplo. Se puede modificar la Constitución por mayoría de los estados y no por unanimidad. Eso quiere decir que el Estado de California, el de Texas, el que sea, no son soberanos. Queda claro, ¿no? Es así. Solamente en ese momento podemos decir, aunque no haya Constitución en Europa, aunque se llame tratado, el Tratado de la Unión Europea, aunque no se llame Constitución, será una Constitución y no un tratado. O sea que el nomen juris puede acabar variando, pero sin embargo la esencia es completamente distinta, ¿no? Eso es lo último que os quería decir. Oye, me parece que falta una cosita. A ver. El concierto vasco. Sí, es verdad. Es que es un tema... Bueno, aquí ya veo que exprimís a todo el mundo. Oye, hay que aprovecharlo. ¿Cómo se nota que no sois estudiantes? Hay que aprovecharlo. Los estudiantes están deseando echar a correr.
Sí, el tema vasco es un tema que, claro, yo creo que cuando os decía antes lo de reunir una ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso para abordar la reforma constitucional, nombrar los nuevos padres de la Constitución, que con toda tranquilidad, pero con toda resolución, aborden esto, quería decir que hay que poner todos los asuntos encima de la mesa. Y entre otros asuntos que hay que poner encima de la mesa, es este que parece que es tabú. Es decir, oiga, vamos a ver, es intolerable que ustedes tengan un privilegio, que... Son las guerras carlistas. Exactamente, es intolerable, ¿no? Entonces aquí, si vamos a hablar de todo, si ustedes quieren que hablemos de todo, porque ustedes quieren que hablemos de todo, que incluso se hable de la posibilidad de que el País Vasco se separe, vamos a hablar de esto también, ¿no? Porque hay que hablar de la financiación autonómica y no podemos dejar este tema diciendo, ¡uy, cuidado! Este tema, ¿por qué está en la Constitución? Y te dirán los que lo han estudiado que está por la extraordinaria virulencia del terrorismo de ETA en el proceso constitucional. Exactamente, ¿no? Y porque los demás no se dieron cuenta de las dimensiones que esto tenía. Y los catalanes, sobre todo, no se dieron cuenta. Lo consideraron como una cosa rancia, de los fueros vascos, jolina rancia. Estos señores solo pagan al Estado el coste exacto de los servicios que el Estado presta. Es decir, el principio de solidaridad no rige para ellos. Es intolerable. Si todo el mundo hiciera eso, como Cataluña pretende hacerlo, porque Cataluña, bueno, quiere buscar una vía intermedia para que el mecanismo de solidaridad no se pierda, etc. Pero bueno, eso quiere decir que el Estado no existiría. Por lo tanto, suele colgarse ese privilegio de la disposición adicional primera, que dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Y no dice más, no menciona específicamente eso. Por tanto, podría, tal vez, derogarse la ley correspondiente, ¿no? Lo que pasa es que como es una ley paccionada, pues da la impresión... No, pero la Unión Europea no tiene nada que decir, ¿eh? Bueno, la Unión Europea lo que va es por el camino de la unificación tributaria, presupuestaria, bancaria, fiscal. Es decir, por lo tanto, eso va a acabar afectando en un momento u otro. Exactamente, sí, yo también lo creo. Bueno, por encima de la Constitución, la Unión Europea está ahí, se lo puede permitir. Exacto. Sí. Yo incluso lo he puesto por escrito en el sentido de decir, bueno, me extraña que los vascos no hayan dicho nada sobre esta cuestión y no se hayan alarmado, ¿no? Porque en definitiva esto es como una pisonadora que va avanzando, que va avanzando y que llegará un momento en que inexcusablemente les va a afectar. Sí, bueno, aparte de eso, encima estos señores hacen trampa habitualmente. Ahí está el tema de las vacaciones fiscales, que han perdido varios pleitos entre la Unión Europea por ese motivo, ¿no? Pleitos instados por las comunidades vecinas, claro, pues lógicamente es así, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y sí, yo creo que soy partidario de poner eso encima de la mesa y decir, se ha acabado. Se ha acabado. ¿Esto cómo podemos contrarrestar el cabreo que puedan pillar? Vamos a discutir a fondo el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Vamos a discutirlo. Y no se trata de que ustedes pierdan, no, se trata de que ustedes colaboren a la caja común, aumentando la autonomía financiera de todos los entes que forman el Estado. Esa sería la única posibilidad. Ahora, una vez que el tema del terrorismo está superado o controlado, es el momento de decir, señores, esto tiene que ser así, ¿no? Bueno, ¿una cosa más? Yo quería preguntar una cuestión acerca de las cosas que hemos hablado sobre el modelo federal de Estado, los ejemplos que he puesto sobre todo de Alemania, a la hora de hablar de esa posible reforma del Senado, atribución de nuevas competencias con el modelo federal. Bien decía antes que federal viene de foedus, pacto. ¿Usted cree que encaminarnos hacia esa forma de Estado, reformando ciertas cosas en España, sería estable o estaría preparada la clase política para que ese foedus funcionase como un órgano, digamos, funcional y que no cada uno vaya a su bola? Bueno, es que esto, claro... Matizando esa pregunta, es que lo desconozco. ¿En Alemania funciona tan bien como parece funcionar en las normas que ellos tienen?
el Estado, el modelo federal que tienen. En Sí, cuando Alemania, llegan al Bundesrat no se juntan los del PP de allí. O sea, me con los del refiero, PSOE, y- desconozco la situación. en Alemania cada poco se llegan a situaciones de bloqueo. Sí. Y hubo momentos históricos en los cuales el gran problema, todos los autores lo decían, es que nadie sabía quién demonios era competente. Y que había una especie de declinatoria de competencias y por tanto de irresponsabilidad generalizada, ¿no? Por tanto, el sistema puede bloquearse porque la gente quiera más poder o porque la gente no quiera ejercer su poder, ¿no? Entonces, en este momento ha tenido lugar a partir del año 2009 la segunda reforma del federalismo alemán, ¿no? Primero, pues gran tormenta de ideas, todas las universidades, todos los expertos, en fin, pronunciados sobre el asunto, libros, esto y lo otro, y al final se ponen de acuerdo y van introduciendo mejoras para clarificar las disfunciones, ¿no? Por ejemplo, una disfunción muy característica. En Alemania el sistema de competencias es un sistema, bueno, todos los estados federales ya no funcionan por el sistema de federalismo dual, es decir, esto para ti y esto para mí, sino que todo acaba de una manera compenetrándose, por decirlo así, ¿no? Sencillamente porque la federación hace uso de la política de subvenciones incluso en materias en las que tienen competencia los estados miembros. Eso acaba haciendo que las competencias, en vez de ser exclusivas para uno o para otro, acaben siendo concurrentes en una gran mayoría, ¿no? Bueno, esto en Alemania obliga a que en un momento determinado, para vencer las disfunciones, el Estado legisle sobre una materia, estableciendo las bases a las que deben sujetarse los Länder, ¿no? Porque es lo que nosotros llamaríamos una ley de armonización, por ejemplo, ¿no? O sea que el sistema federal es muy complejo, muy complejo. La democracia, en general, es un sistema mucho más complejo que la dictadura, eso está claro. Es un sistema en el que se requiere una gran cultura cívica, y sobre todo una gran lealtad al conjunto del sistema, ¿no? Si esa lealtad no se da, pues funcionan las cosas mal, ¿no? Pero, ¿qué ocurrirá? Vamos a ver, aquí qué batalla se está librando en realidad. Se está librando la batalla de que Cataluña y el País Vasco quieren ejercer su derecho a la autodeterminación y convertirse en estados independientes. Si no cometemos un error muy grave, a ese fenómeno histórico han llegado tarde, desde hace mucho además. También es verdad que podemos cometer errores, porque eso de pensar que el mundo se gobierna con arreglo a la razón, bueno, no se lo cree nadie, pero es cierto que han llegado tarde. Su pretensión es reaccionaria, en el sentido técnico del término, es decir, que quieren volver a situaciones del pasado, de la eclosión del principio de las nacionalidades. En realidad sería volver atrás, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se cometieron aquellas barbaridades de crear en Europa multitud de pequeños estados que no condujeron más que al desastre, ¿no? Pero están jugando una segunda partida, porque esta es una partida que se juega en diversos tableros de ajedrez simultáneos, ¿no? La segunda partida es, muy bien, de acuerdo, nosotros queremos la independencia dentro de Europa, para que los ciudadanos, primero, sean favorables a la independencia. Se trata de depender de Bruselas y no depender de Madrid. Esa es la segunda batalla. Esa segunda batalla también la tienen perdida. Bruselas les ha dicho que no, que ahí no hay ninguna posibilidad. Pero hay una tercera batalla. La tercera batalla es que los sujetos que articulan la Unión Europea, cada vez más federal, no sean los estados nacionales, sino las otras unidades políticas que no son los estados nacionales. Son las entidades, digamos, de Europa de las regiones. la Europa de las regiones, pero eso nos pondría como mínimo en 90 unidades políticas en Europa. Bueno, naturalmente sería un disparate, ¿no? Esa es la batalla que se viene dando desde hace mucho tiempo de manera soterrada, que también, si no cometemos errores, van a perder. Entonces, ¿por qué? La pregunta que usted me hace es, ¿por qué federalizar si federalizar no nos va a garantizar, en el fondo es lo que usted quiere decir, porque si federalizar no nos va a garantizar el funcionamiento del sistema, porque estos señores no están interesados en el funcionamiento del sistema, sino que están interesados en otra cosa, ¿no? Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Muy bien, Ramón. Bueno, brillantísimas posiciones. Bueno, nada, ya no puede ser menos. Muy británico. Y muchísimas gracias, Ramón. Bueno, gracias a vosotros. La próxima charla será el día 18 de enero y vendrá Luis Lafont Nicuesa, fiscal adscrito al fiscal